Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a liberarnos de todo aquello que nos impide tener un verdadero encuentro con Dios, que como Moisés podamos reconocer la tierra de nuestra vida como el lugar sagrado en la que Dios actúa y nos libera de toda realidad de opresión y pecado. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ya hace 3 semanas hemos comenzado este tiempo favorable de la Cuaresma. Y quizás hemos ya tenido o tenemos una noción de lo que para nosotros los cristianos es la Cuaresma. Es un tiempo de penitencia, es un tiempo para que con la ayuda de la penitencia, la oración, el ayuno, la limosna, podamos convertirnos de nuestros pecados. Y ese considero el primer punto de partida, de reflexión. Bien nos lo decía la oración colecta. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. ¿Qué nos quiere decir o qué le hemos querido decir al Señor con esta oración colecta? Recuerde que la oración colecta, ¿verdad?, es la que recoge nuestros buenos deseos, nuestras prácticas, las recoge en torno al altar del Señor para presentárselas a Dios. Y por eso resalto lo que dice la oración, porque la oración dice que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna. Si tú y yo queremos convertirnos de corazón de cualquier pecado que tanto nos cuesta, querido hermano y hermana, estamos utilizando como remedio para eso el ayuno, la oración y la limosna. ¿Estamos haciendo algún sacrificio? Es necesario poder, retomar lo que habíamos reflexionado el pasado miércoles de ceniza, que se nos habló muy específicamente del ayuno, la oración y la limosna. Y cada uno con el sentido espiritual que nos traerá
¿verdad?, los beneficios espirituales. En ese sentido, ¿qué entendemos nosotros de ayuno, de oración y de limosna? Nos decía San Pedro Crisógolo, la oración llama. Fíjese que cuando usted escucha la palabra orar, es un llamado que le está haciendo el Señor para que ores, para que te encuentres con Él, para que hables con Él. El ayuno intercede, ¿sí? Tú ayunas y es una intercesión que estás haciendo para corregir algo en tu vida. Y la limosna, ¿no? Es decir, la misericordia recibe. Más que tú des limosna, es recibir. Porque miren, ¿qué recibimos nosotros cuando hacemos el bien? Hace un tiempo íbamos a ayudar a personas en el hospital y llevarles una sopita, llevarles un saludo. Y no fuimos a llevarles, fuimos a recibir, porque ver el rostro, la sonrisa de un niño, ¿verdad?, ver la alegría de una señora que está sola en el hospital y no tiene quien le acompañe, eso es más que dar. Y en ese sentido, queridos hermanos, allí vamos a encontrarle, ¿verdad?, respuestas. Vamos a dar pasos a la verdadera conversión. Pero en ese sentido, queridos hermanos, ¿por qué resalto esto? Porque estamos valorando y estamos aprovechando la Cuaresma para convertirnos. Porque ¿qué nos dice hoy la liturgia? ¿Qué nos dice la liturgia de la palabra? Nos dice el Señor en el Evangelio, si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. ¿Qué significa perecer de la misma manera? Pues, por ejemplo, el Señor nos recuerda, ¿verdad? ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Recordemos al pueblo de Israel, y el mismo San Pablo nos lo recuerda en la primera lectura. Un pueblo que iba por el desierto. Y en el desierto, pues, corrieron muchos la tentación, el riesgo de creerse seguros, de creerse, nosotros utilizamos otra palabra, sobrados. Es que no nos falta nada, tenemos todo. Y cuando creemos estar seguros, porque hemos dado 1, 2, 3 pasos a la conversión, queridos hermanos, recuerda que tú das un paso y es valioso. Y a lo mejor tú lo valoras. Y el Señor más lo valora y lo reconoce. Y cuando tú das un paso, el Señor nos ayuda a dar 1000 pasos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es que muchas veces nosotros corremos la tentación de creernos seguros. Yo ya hice ayuno, pero vuelvo y repito, querido hermano y hermana, que nos dice la lectura, si nosotros no hemos utilizado la oración como llamado, el ayuno como intercesión y la misericordia como un don para recibir, entonces, queridos hermanos, es la tentación de sentirnos seguros. ¿Y qué nos dice San Pablo en la segunda lectura? El que se crea seguro, cuídese de no caer. Está bien, siéntate seguro porque has ayunado, porque has hecho oración, porque has hecho algunas prácticas cuaresmales. Siéntate seguro de que de eso tú vas a recibir algo. Claro, si lo hiciste con el corazón, si lo hiciste con fe, incluso si lo hiciste aunque te costara, que eso es el mérito, es muchas veces hacer lo que tanto me cuesta, hacer lo que no quiero, pero me hará bien.
Eso, querido hermano y hermana, nos hará sentirnos seguros, sí, pero recuerda que la lucha continúa, que no estamos exentos. Al contrario, nos dirá, ¿sí?, el mismo Señor en el Evangelio con la parábola de la higuera, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor en la parábola? Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que nosotros en esta Cuaresma estamos llamados a dar fruto. Y es verdad, un paso, un sacrificio pequeño, sencillo o difícil, eso da fruto. Pero no da fruto para que nos conformemos. Ya di lo que tenía que dar. No, estamos llamados a dar constantemente de los frutos. Por eso San Pablo lo dice, lo dijo claro. Y vuelvo y lo repito: el que se crea seguro, cuídese entonces de no caer. Porque corremos como cristianos esa tentación de estar seguros. Ya recé, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya di limosna, yo ya compartí, yo ya fui al Via Crucis, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Entonces se siente seguro. Bueno, estoy ya relajado, tranquilo. Hace un tiempo me encontraba a un señor muy reconocido por su arte, por su trabajo, por su dedicación. Y pues me hacía una línea del tiempo de su trayectoria. Y mire, padre, tal cosa lo hice yo, tal cosa lo hice yo, de modo que he dejado huellas y yo considero que yo he hecho una vida bien. Y estábamos en la misa y esas cosas me las decía después de la misa. Y aquel señor que estuvo en la misa no comulgó. Y yo le decía: solo te falta una cosa, como le diría Jesús al rico. Anda. Al rico le dijo: vende todo lo que tienes. Pero Jesús le diría: confiésese y comulgue, porque crees, porque has hecho muchas cosas buenas, pero te falta confesarte, porque seguramente en tu trabajo, en tu talento, alguien pudo haberte quedado mal, alguien a lo mejor no te pagó, y a ese le guardarás a lo mejor algún rencor, algún resentimiento. Y aquel hombre se puso a pensar y decir: pues sí, tiene razón, padre, yo me voy a confesar. Y aquel hombre después se confesó y encontró la necesidad de confesarse con mayor frecuencia. Con esto, queridos hermanos, ¿qué quiero decir? El que se crea seguro, cuídese de no caer. Es que no está exento, querido hermano y hermana. Ya has hecho ayuno, sí. Ya has hecho oración, sí. Ya has hecho caridad, está bien. No te sientas seguro. Cuídate de no caer. ¿Cómo nos cuidamos, hermanos y hermanas, de no caer? ¿No lo dice el Señor? Dar fruto. El Señor nos da oportunidades cada día para incrementar los frutos que venimos dando. Has dado, muy bien, pero el Señor quiere que los multipliques. El Señor quiere que esos frutos crezcan y se den. Por eso, como reflexión para este día, ¿cómo está nuestro camino cuaresmal? Estamos ya a 2 semanas para comenzar la Semana Santa, para vivir la Pascua. ¿Y cómo están esos sacrificios? Mira, es muy probable que si no has hecho sacrificios en la Cuaresma, es probable que menos los hagas después de la Pascua. Porque la Pascua es fiesta, la Pascua es alegría. Y en todo el año podemos hacer un ayuno, sí. Pero la Cuaresma, la palabra de Dios,
La liturgia de la palabra, de la Eucaristía, nos está hablando con frecuencia de penitencia, de conversión, de arrepentimiento. La palabra de Dios todo el año nos habla de eso, pero en este tiempo con mayor énfasis nos habla el Señor de la conversión. Por eso vamos a aprovechar, vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer algún ayuno, veamos el valor, el significado que tiene este tipo de prácticas que no se han quedado en el olvido. Se han quedado en el olvido para quienes, como dice San Pablo, se creen seguros. Y a veces aquel que se siente seguro no se cuida, se siente seguro y está así. Se siente seguro hasta el punto de, ¿para qué confesarse si Dios es amor? Dios nos salva, no importa si no nos confesamos. Bien, no, vuelvo y repito, nos lo decía la oración colecta. Dice que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna. Remedio, es un remedio, hermanos. Vamos a aprovechar el remedio de la oración, del ayuno, de la caridad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.